¿Sabías que Santa Teresa de Jesús advirtió que cuando las cenizas de nuestros seres queridos no reciben oración constante, sus almas quedan atrapadas en un estado de inquietud eterna que puede afectar directamente a toda tu familia durante generaciones? En los escritos místicos de Santa Teresa de Jesús se encuentra una advertencia que pocos conocen y que la Iglesia ha mantenido en silencio durante siglos. La Santa de Ávila experimentó revelaciones sobrenaturales que cambiaron para siempre nuestra comprensión sobre el destino de las almas después de la muerte, especialmente aquellas cuyos restos mortales permanecen abandonados sin la intercesión constante de los vivos. Lo que vas a descubrir en este momento no es solo una enseñanza espiritual más, sino una realidad mística que puede estar afectando tu vida, tu familia y tu destino eterno en este preciso instante. Santa Teresa no solo fue testigo de estas verdades a través de sus éxtasis y visiones, sino que desarrolló un método específico para liberar a estas almas atormentadas. Si sientes que algo extraño está sucediendo en tu hogar, si hay patrones de desgracia que se repiten en tu linaje, o si simplemente has perdido a alguien querido y quieres asegurar su descanso eterno, escribe en los comentarios: Santa Teresa, ruega por mis difuntos. Permanece hasta el final porque te revelaré el ritual exacto que Santa Teresa usaba para purificar las cenizas y liberar definitivamente a las almas. Antes de continuar, muestra tu devoción. Dale like si deseas protección para tus difuntos y suscríbete si buscas paz para tu linaje familiar. Existe una realidad que pocos se atreven a enfrentar. La muerte no es el final del sufrimiento para muchas almas. Santa Teresa de Jesús, en sus experiencias místicas más profundas, descubrió que el estado de paz eterna no llega automáticamente con el último suspiro. Hay condiciones específicas que deben cumplirse, y cuando éstas fallan, nuestros seres queridos quedan atrapados en un limbo de inquietud que trasciende la tumba. La doctora de la Iglesia experimentó durante sus éxtasis encuentros directos con almas que habían partido décadas atrás, pero que permanecían en un estado de agitación constante. Estas almas le comunicaron una verdad perturbadora. Su incapacidad para encontrar el descanso eterno estaba directamente relacionada con el abandono espiritual de sus restos mortales y la falta de oración constante por parte de los vivos. En el libro de la vida, Santa Teresa relata cómo durante una de sus visiones más intensas fue llevada espiritualmente a contemplar el estado de múltiples almas que habían muerto en aparente gracia de Dios, pero que continuaban experimentando una forma de tormento sutil. Estas almas le explicaron que aunque habían escapado de la condenación eterna, permanecían en un estado de purificación que se prolongaba indefinidamente debido a la negligencia de quienes quedaron en la tierra. El problema radica en algo que la mayoría de las familias desconoce. Existe un vínculo místico inquebrantable entre el alma del difunto y sus restos mortales. Este vínculo no se disuelve con la muerte física, sino que permanece activo hasta que el alma alcanza la visión beatífica. Durante este periodo de transición, las cenizas, huesos o cualquier resto corporal actúan como un ancla espiritual que puede mantener al alma atada a planos de existencia intermedios. Santa Teresa describió este fenómeno como las cadenas invisibles de la materia. Según sus revelaciones, cuando los restos de un difunto no reciben bendición constante, oración regular y veneración apropiada, se convierten en puntos de anclaje que impiden el ascenso completo del alma hacia la gloria eterna. Es como si el alma intentara elevarse, pero algo la mantuviera tirando hacia abajo, creando un estado de tensión espiritual perpetua. Pero hay algo aún más alarmante en las enseñanzas teresianas. La santa reveló que esta inquietud del alma del difunto no permanece contenida en el más allá, sino que genera ondas de perturbación espiritual que afectan directamente a los descendientes y familiares vivos. Es como si la agitación del alma
creara una resonancia negativa que se transmite a través de los lazos familiares, manifestándose en forma de desgracias repetitivas, enfermedades extrañas, conflictos constantes o una sensación general de maldición familiar. Durante sus experiencias místicas, Santa Teresa fue testigo de cómo familias enteras vivían bajo la influencia de estas perturbaciones sin siquiera sospechar su origen. Los vivos experimentaban pesadillas recurrentes, sensaciones de presencias extrañas, accidentes inexplicables y una serie de desfortunios que parecían perseguir a toda la descendencia. La santa comprendió que estos no eran eventos casuales, sino manifestaciones directas de la inquietud de las almas familiares que no habían encontrado el descanso. Lo más revelador de las enseñanzas de Santa Teresa es que ella identificó patrones específicos que indican cuándo un alma está en este estado de inquietud. Según sus visiones, las almas perturbadas emiten señales constantes hacia los vivos, intentando comunicar su necesidad desesperada de ayuda espiritual. Estas señales se manifiestan de formas muy específicas, que la mayoría de las personas malinterpretan como coincidencias o fenómenos naturales. La santa explicó que las almas inquietas de nuestros difuntos no descansan porque están esperando que cumplamos con nuestra responsabilidad espiritual hacia ellos. No se trata solo de rezar ocasionalmente o de recordarlos en aniversarios especiales. Se requiere un compromiso constante y específico que involucra la veneración apropiada de sus restos mortales, la intercesión regular a través de oraciones poderosas y la realización de actos de misericordia en su nombre. Santa Teresa advirtió que ignorar esta responsabilidad no solo condena a nuestros seres queridos a un sufrimiento prolongado, sino que también nos convierte en receptores directos de las consecuencias espirituales de su inquietud. Es una cadena de causa y efecto que se perpetúa generación tras generación, creando linajes marcados por patrones de sufrimiento que parecen imposibles de romper. La realidad que Santa Teresa nos revela es que tus muertos no pueden descansar porque tú, como descendiente o familiar, no has cumplido con el protocolo espiritual necesario para su liberación completa. Sus almas permanecen en un estado de expectativa, esperando que alguien en la tierra comprenda su situación y actúe en consecuencia. Mientras esto no suceda, tanto ellos como tú permanecerán atrapados en un ciclo de inquietud que trasciende la barrera entre la vida y la muerte. Lo que Santa Teresa de Jesús descubrió sobre las cenizas va mucho más allá de lo que cualquier teólogo se había atrevido a explorar. Durante sus experiencias místicas más profundas, la santa fue testigo de un fenómeno que cambiaría para siempre nuestra comprensión sobre la relación entre el cuerpo y el alma después de la muerte. Las cenizas no son simplemente restos inertes, sino que mantienen una conexión espiritual activa con el alma del difunto que puede determinar su destino eterno. En una de sus visiones más reveladoras, Santa Teresa contempló cómo las partículas físicas que quedan después de la muerte conservan una impronta energética del alma que las habitó. Esta impronta no es meramente simbólica, sino que funciona como un canal de comunicación constante entre el mundo de los vivos y el estado en que se encuentra el alma del difunto. Cuando estas cenizas son tratadas con negligencia espiritual, se convierten en puntos de anclaje que mantienen al alma atada a planos de sufrimiento. La santa describió este fenómeno como el clamor silencioso de la materia consagrada. Según sus revelaciones, cada partícula de ceniza emite una vibración espiritual específica que refleja el estado actual del alma correspondiente. Cuando el alma está en paz, las cenizas irradian una energía tranquila que bendice el espacio donde se encuentran. Pero cuando el alma está inquieta o sufriendo, las cenizas se convierten en transmisores de esa misma angustia, afectando el ambiente espiritual de todo lo que las rodea. Durante sus éxtasis, Santa Teresa fue llevada a contemplar cementerios enteros donde las cenizas de múltiples difuntos creaban campos de energía perturbadora.
pudo observar cómo estas energías se entrelazaban, formando redes de inquietud espiritual que se extendían por kilómetros, afectando a comunidades enteras sin que los vivos sospecharan el origen de sus problemas. Las cenizas abandonadas espiritualmente no solo afectan al alma correspondiente, sino que crean zonas de perturbación que influyen en la salud mental, emocional y espiritual de quienes viven cerca. Pero lo más alarmante que Santa Teresa descubrió es que las cenizas inquietas desarrollan una especie de memoria reactiva. Esto significa que conservan el registro de todas las emociones intensas, traumas y sufrimientos que el alma experimentó durante su vida terrena, y estos registros permanecen activos después de la muerte. Cuando las cenizas no reciben el tratamiento espiritual apropiado, estos registros se intensifican y comienzan a manifestarse en el entorno físico donde se encuentran. La santa explicó que las cenizas inquietas generan fenómenos específicos que pueden identificarse claramente. Primero, crean campos de temperatura anómalos en su ubicación, donde la gente experimenta sensaciones de frío repentino o calor sofocante sin explicación física. Segundo, alteran los patrones de sueño de quienes viven cerca, causando insomnio, pesadillas recurrentes o sueños perturbadores que siempre involucran al difunto. Tercero, interfieren con la armonía familiar, generando conflictos constantes, malentendidos y una sensación general de tensión que parecen no tener origen identificable. Santa Teresa reveló que existe un proceso específico a través del cual las cenizas inquietas amplifican su influencia perturbadora. Inicialmente, la inquietud se manifiesta de forma sutil: objetos que se mueven de lugar, sonidos inexplicables durante la noche, sensaciones de ser observado. Pero si la situación no se corrige espiritualmente, la intensidad aumenta progresivamente hasta alcanzar niveles que pueden llegar a ser peligrosos para la estabilidad mental y emocional de los vivos. En sus visiones más detalladas, la santa observó cómo las cenizas inquietas establecen conexiones energéticas directas con los familiares consanguíneos del difunto. Estas conexiones funcionan como cordones invisibles que transmiten la angustia del alma directamente al sistema nervioso de los descendientes. Por eso es común que las familias con difuntos en estado de inquietud experimenten patrones hereditarios de ansiedad, depresión o enfermedades que los médicos no logran explicar completamente. Santa Teresa también descubrió que las cenizas inquietas atraen entidades espirituales negativas que se alimentan de la energía perturbadora que emiten. Estas entidades no son las almas de los difuntos, sino seres inferiores que se sienten atraídos por la vibración de sufrimiento y que amplifican el problema, creando verdaderos focos de contaminación espiritual. Es por esto que los lugares donde se conservan cenizas sin el tratamiento apropiado suelen convertirse en espacios donde ocurren fenómenos paranormales perturbadores. Pero lo más importante que Santa Teresa nos enseña es que el fenómeno de las cenizas inquietas no es irreversible. Según sus revelaciones místicas, existe un protocolo específico de purificación que puede transformar completamente la naturaleza energética de estos restos mortales. Cuando las cenizas reciben el tratamiento espiritual apropiado, no solo se libera al alma de su estado de inquietud, sino que los restos se convierten en fuentes de bendición y protección para toda la familia. La santa explicó que las cenizas purificadas apropiadamente desarrollan propiedades protectoras extraordinarias. Se convierten en escudos espirituales que protegen el hogar de influencias negativas, atraen bendiciones divinas y crean un ambiente de paz que beneficia a todos, a todas las generaciones futuras. Es la diferencia entre tener en casa una fuente de perturbación constante o poseer una reliquia familiar que se convierte en canal de gracia. Una de las revelaciones más perturbadoras que Santa Teresa de Jesús recibió durante sus experiencias místicas fue el descubrimiento
de que no todas las oraciones liberan a las almas del sufrimiento. De hecho, ciertas formas de oración, cuando se realizan incorrectamente o con intenciones equivocadas, pueden crear ataduras espirituales aún más fuertes que mantienen a las almas atrapadas en estados de tormento prolongado. Durante uno de sus éxtasis más profundos, la santa fue testigo de algo que la impactó profundamente. Almas que habían sido objeto de oraciones constantes durante años, pero que en lugar de encontrar liberación, se encontraban en un estado de agitación cada vez mayor. Estas almas le comunicaron que ciertas oraciones actuaban como cadenas espirituales que las mantenían ancladas a planos de sufrimiento, impidiendo su ascensión hacia la paz eterna. El problema fundamental que Santa Teresa identificó radica en la naturaleza emocional de muchas oraciones por los difuntos. Cuando los familiares oran desde el dolor, la nostalgia excesiva o el apego emocional descontrolado, estas emociones se convierten en energías que atan al alma del difunto al plano terrestre. Es como si las lágrimas y la tristeza crearan cordones invisibles que impiden que el alma se eleve hacia su destino divino. La santa describió cómo observó casos específicos donde las madres que habían perdido hijos oraban con tal intensidad de dolor que literalmente mantenían las almas de sus hijos prisioneras de su amor terreno. Estas oraciones cargadas de sufrimiento no permitían que las almas completaran su proceso de purificación, manteniéndolas en un estado de confusión donde se sentían obligadas a consolar a los vivos en lugar de buscar su propia salvación. Pero hay un tipo de oración aún más peligroso que Santa Teresa identificó: las oraciones de intercambio. Estas son súplicas donde los vivos ofrecen tomar el lugar del difunto en el sufrimiento o donde prometen unirse a ellos en la muerte. Aunque estas oraciones pueden parecer actos de amor supremo, en realidad crean pactos espirituales que atan a ambas almas en un ciclo de sufrimiento mutuo que puede extenderse por generaciones. Durante sus visiones, Santa Teresa presenció cómo estas oraciones de intercambio generaban lo que ella llamó matrimonios espirituales perversos entre vivos y muertos. En estos casos, el alma del difunto queda ligada espiritualmente a la persona viva que hizo la promesa, y ambas experimentan una forma de tormento compartido. El vivo comienza a experimentar síntomas de la agonía que sufre el alma del difunto, mientras que el alma del difunto se ve impedida de progresar espiritualmente debido a su preocupación constante por la persona viva. La santa también descubrió que las oraciones repetitivas sin comprensión espiritual pueden convertirse en mantras hipnóticos que mantienen tanto al que ora como al alma del difunto en estados de trance espiritual negativo. Cuando alguien reza mecánicamente, sin verdadera conexión con el significado sagrado de las palabras, estas oraciones se convierten en bucles energéticos que aprisionan en lugar de liberar. Otro fenómeno que Santa Teresa identificó son las oraciones contaminadas por la culpabilidad. Cuando los familiares oran por los difuntos desde sentimientos de culpa, por cosas no dichas o no hechas durante la vida del ser querido, estas emociones negativas impregnan las oraciones y las convierten en vehículos de autotortura espiritual. El alma del difunto, en lugar de recibir ayuda, se ve bombardeada por las emociones tóxicas del familiar vivo, lo que intensifica su propio sufrimiento. Durante sus experiencias místicas más reveladoras, Santa Teresa presenció cómo ciertas oraciones populares, cuando se realizan sin la preparación espiritual apropiada, pueden invocar entidades espirituales negativas que se hacen pasar por las almas de los difuntos. Estas entidades se alimentan de la energía emocional de los dolientes y perpetúan ciclos de falsa comunicación que mantienen a las familias en estados de duelo prolongado y malsano. La santa explicó que existe una diferencia fundamental entre las oraciones que liberan y las oraciones que aprisionan. Las oraciones liberadoras se caracterizan por la serenidad emocional, la confianza en la misericordia divina
y la intención pura de ayudar al alma a encontrar su camino hacia Dios. Estas oraciones actúan como llaves que abren las puertas espirituales y permiten que el alma progrese en su jornada hacia la salvación. Por el contrario, las oraciones que se convierten en trampas mortales están cargadas de emociones negativas, expectativas egoístas y apegos terrenales que actúan como grilletes espirituales. Cuando oramos desde el miedo, la desesperación o el deseo de mantener al difunto cerca de nosotros, estamos creando barreras energéticas que impiden su liberación. Santa Teresa reveló que las oraciones más peligrosas son aquellas que intentan negociar con Dios o que incluyen condiciones para la liberación del alma. Cuando los familiares oran diciendo cosas como «No dejes que sufra, pero mantén cerca su espíritu» o «Llévalo al cielo, pero que pueda visitarnos», están creando contradicciones espirituales que confunden al alma y la mantienen en un limbo de indecisión. La santa también advirtió sobre las oraciones realizadas en estados emocionales extremos, como la ira hacia Dios por haber permitido la muerte o la rebeldía contra el orden divino. Estas oraciones no solo no ayudan al difunto, sino que crean campos de energía negativa que atraen influencias espirituales destructivas hacia toda la familia. Durante sus experiencias místicas más profundas, Santa Teresa de Jesús fue llevada a contemplar algo que ningún ser humano había visto antes: los diferentes niveles de tormento que experimentan las almas después de la muerte según el grado de abandono espiritual que sufren en la tierra. La santa describió esta revelación como el mapa del sufrimiento invisible, una jerarquía de estados de purificación que van desde la inquietud leve hasta el tormento extremo. En el primer nivel que Santa Teresa identificó, se encuentran las almas que reciben oración ocasional pero insuficiente. Estas almas experimentan lo que la santa describió como la sed espiritual constante. Se sienten como viajeros perdidos en un desierto, con momentos ocasionales de alivio cuando reciben oraciones, pero que rápidamente vuelven a caer en un estado de necesidad desesperante. Durante sus visiones, Santa Teresa pudo percibir cómo estas almas extienden constantemente sus manos espirituales hacia los vivos, suplicando más ayuda. El segundo nivel corresponde a las almas cuyos restos mortales han sido olvidados completamente. Santa Teresa presenció cómo estas almas experimentan lo que ella llamó el vacío de la inexistencia. Es una forma de tormento donde el alma siente que ha sido borrada de la memoria y del corazón de todos los seres que amó en la tierra. Esta sensación de abandono total crea una angustia tan profunda que se manifiesta como una oscuridad espiritual que envuelve al alma como una mortaja. En el tercer nivel se encuentran las almas cuyos familiares practican formas incorrectas de recordación. Durante sus éxtasis, Santa Teresa observó cómo estas almas sufren una confusión constante causada por las señales contradictorias que reciben de la tierra. Los familiares las recuerdan, pero de maneras que no proporcionan verdadera ayuda espiritual. Celebraciones mundanas en su memoria, conversaciones donde son tratadas como si estuvieran vivas, o rituales que mezclan elementos sagrados con prácticas supersticiosas. El cuarto nivel que Santa Teresa describió es para las almas atadas por promesas incumplidas. Estas son almas cuyos familiares hicieron votos específicos antes o después de la muerte, pero que no los han cumplido. La santa presenció cómo estas almas experimentan una forma de tormento que ella comparó con cadenas de expectativa. Están conscientes de las promesas que se hicieron en su nombre. Sienten la obligación espiritual de esperar su cumplimiento, pero también experimentan la angustia de ver cómo el tiempo pasa sin que los vivos cumplan su palabra. En el quinto nivel se encuentran las almas cuyas cenizas o restos han sido profanados o tratados sin respeto. Santa Teresa describió el sufrimiento de estas almas como el eco del dolor físico en el alma. Aunque ya no poseen cuerpo físico, mantienen una conexión tan fuerte con sus restos mortales que cualquier falta de respeto hacia estos
se traduce en una forma de tormento espiritual que experimentan como si fuera dolor físico real. El sexto nivel corresponde a las almas atrapadas por el duelo patológico de sus familiares. Durante sus visiones, Santa Teresa observó cómo estas almas experimentan lo que ella llamó la prisión del amor egoísta. Los familiares vivos se aferran tan intensamente al recuerdo del difunto que crean cordones energéticos que impiden que el alma progrese. Estas almas sufren porque quieren ayudar a sus seres queridos a sanar, pero al mismo tiempo sienten que no pueden avanzar espiritualmente debido a la intensidad del apego terreno que los mantiene unidos. En el séptimo nivel se encuentran las almas abandonadas por familias en conflicto. Santa Teresa presenció cómo estas almas experimentan una forma única de tormento. Pueden percibir todos los conflictos familiares que ocurren en la tierra después de su muerte. Sienten la responsabilidad de intentar mediar, pero carecen del poder para influir efectivamente en la situación. Es como estar atrapado viendo a tus seres queridos destruirse mutuamente sin poder intervenir. El octavo nivel que Santa Teresa describió es para las almas cuyos familiares han caído en prácticas espirituales peligrosas intentando comunicarse con ellos. Estas almas experimentan el tormento de la falsa comunicación. Pueden ver cómo sus familiares consultan médiums, practican espiritismo o realizan rituales no católicos en su nombre, y sufren intensamente porque saben que estas prácticas no solo no las ayudan, sino que atraen entidades negativas que contaminan la memoria de su vida terrena. En el noveno nivel se encuentran las almas cuyas muertes causaron trauma extremo en sus familias. Santa Teresa observó cómo estas almas experimentan lo que ella llamó la culpa póstuma. Aunque no son responsables de las circunstancias de su muerte, estas almas cargan con el peso espiritual del sufrimiento que su partida causó en los vivos. Es una forma de tormento donde el alma se siente responsable del dolor de todos los que quedaron atrás. Finalmente, en el décimo nivel, Santa Teresa identificó a las almas en el estado más extremo de abandono, aquellas cuyos nombres han sido literalmente borrados de todos los registros y memorias humanas. Estas almas experimentan la muerte de la muerte, un estado donde sienten que han dejado de existir no solo físicamente, sino también en el recuerdo y la conciencia de cualquier ser viviente. Es el nivel más profundo de soledad espiritual que un alma puede experimentar. Santa Teresa reveló que este mapa del sufrimiento no es fijo. Las almas pueden moverse entre estos niveles dependiendo de las acciones de los vivos. Una familia que comienza a aplicar las prácticas espirituales correctas puede elevar gradualmente a un alma desde los niveles más profundos de sufrimiento hasta estados de mayor paz y eventual liberación. En una de las visiones más escalofriantes que Santa Teresa de Jesús experimentó, fue testigo de cómo las almas abandonadas desarrollan lo que ella describió como mecanismos de supervivencia espiritual, que terminan afectando directamente la vida de sus familiares vivos. Estas almas no actúan desde la venganza maliciosa, sino desde una necesidad desesperada de ser recordadas y auxiliadas, pero sus intentos de comunicación crean perturbaciones que se manifiestan como una venganza silenciosa contra quienes las han olvidado. La santa observó durante sus éxtasis cómo las almas olvidadas desarrollan la capacidad de influir en el campo energético de sus descendientes, creando lo que ella llamó herencias malditas. Estas influencias no son conscientes ni intencionalmente malévolas, pero surgen como consecuencia natural del estado de desesperación espiritual en que se encuentran estas almas. Es como si su angustia se desbordara y contaminara la línea familiar completa. Durante sus experiencias místicas, Santa Teresa presenció casos específicos donde familias enteras vivían bajo la influencia de estas perturbaciones sin sospecharlo. La primera manifestación que identificó son los patrones de accidentes inexplicables que se repiten generación tras generación. Las almas abandonadas, en su intento desesperado de llamar la atención,
generan campos de energía caótica que interfieren con la percepción y el juicio de los vivos, causando que cometan errores que resultan en lesiones o pérdidas materiales. La santa describió cómo observó familias donde los accidentes automovilísticos, las caídas, los cortes y las lesiones menores ocurrían con una frecuencia estadísticamente imposible. Estas no eran casualidades, sino manifestaciones de la presencia inquieta de almas familiares que intentaban comunicar su existencia a través de la única forma que conocían, alterando el ambiente energético para crear situaciones que forzaran a los vivos a detenerse y reflexionar. El segundo patrón que Santa Teresa identificó son las interferencias en las relaciones familiares. Las almas olvidadas proyectan su propia soledad y abandono sobre los vínculos familiares de los vivos, creando dinámicas de separación y conflicto. Durante sus visiones, la santa observó cómo estas almas, sin saberlo, generaban campos de energía que amplificaban los resentimientos menores hasta convertirlos en odios irreconciliables entre hermanos, padres e hijos. La tercera manifestación son los bloqueos en el progreso económico y profesional. Santa Teresa presenció cómo las almas abandonadas, atrapadas en un estado de estancamiento espiritual, proyectan esta misma energía de estancamiento sobre las actividades materiales de sus familiares vivos. Los descendientes experimentan fracasos repetitivos en sus emprendimientos, pérdidas inexplicables de oportunidades laborales y una sensación constante de que algo invisible sabotea sus esfuerzos por prosperar. Durante sus éxtasis más profundos, Santa Teresa observó un fenómeno particularmente perturbador. Las almas olvidadas desarrollan la capacidad de sintonizarse con los momentos de mayor vulnerabilidad emocional de sus familiares vivos. En estos momentos de debilidad, intensifican su presencia energética, causando episodios de depresión inexplicable, ataques de ansiedad sin causa aparente o sensaciones súbitas de desesperanza que parecen surgir de la nada. La santa describió cómo estas almas abandonadas crean lo que ella llamó ecos de su propio sufrimiento en la psique de los vivos. Los familiares comienzan a experimentar emociones que no les pertenecen, tristezas profundas sin motivo, nostalgia por épocas que nunca vivieron o sensaciones de pérdida que no pueden identificar. Es como si las emociones del alma abandonada se filtraran a través de las barreras entre los mundos y contaminaran el estado emocional de los descendientes. Otro aspecto que Santa Teresa reveló es cómo las almas olvidadas interfieren con los patrones de sueño de sus familiares. Durante sus visiones, observó cómo estas almas aprovechan el estado de conciencia alterada del sueño para intentar establecer comunicación. Sin embargo, como los vivos no están preparados espiritualmente para recibir estos mensajes, la comunicación se distorsiona y se manifiesta como pesadillas recurrentes, insomnio crónico o sueños perturbadores que dejan a la persona exhausta al despertar. La santa también identificó cómo las almas abandonadas desarrollan la capacidad de influir en las decisiones importantes de los vivos, generalmente dirigiéndolos hacia opciones que perpetúan patrones de sufrimiento familiar. No lo hacen con intención malévola, sino porque su propio estado de confusión y abandono los lleva a proyectar estas mismas energías sobre las elecciones de vida de sus descendientes. Durante sus experiencias místicas más reveladoras, Santa Teresa presenció cómo las almas olvidadas crean firmas energéticas específicas que se transmiten genéticamente. Estas firmas se manifiestan como predisposiciones familiares hacia ciertos tipos de enfermedades, patrones de comportamiento autodestructivo o tendencias hacia relaciones tóxicas que se repiten generación tras generación sin explicación aparente. La santa explicó que las almas abandonadas también desarrollan la capacidad de atraer hacia la familia entidades espirituales negativas que se alimentan de la energía de sufrimiento.
Estas entidades no son demonios en el sentido tradicional, sino formas de vida espiritual inferior que se sienten atraídas por los campos de energía perturbadora que generan las almas en estado de abandono. Lo más revelador que Santa Teresa descubrió es que estas almas olvidadas mantienen un registro energético de todos sus intentos fallidos de comunicación con los vivos. Cada vez que intentan enviar una señal y no son reconocidas, su frustración se acumula y se intensifica, creando ondas de perturbación cada vez más fuertes que afectan de manera más severa a la familia. Finalmente, la santa reveló que existe un punto de no retorno en este proceso. Cuando un alma ha sido abandonada durante demasiado tiempo, puede desarrollar lo que ella llamó amnesia de la misericordia, un estado donde olvida cómo recibir ayuda espiritual, incluso cuando ésta finalmente se ofrece. Lo que pocos saben es que Santa Teresa de Jesús ocultó deliberadamente las instrucciones más poderosas para liberar almas atormentadas dentro de sus escritos místicos, utilizando un código espiritual que solo puede ser descifrado por quienes comprenden las claves que ella distribuyó a lo largo de sus obras. Durante sus experiencias más profundas, la santa recibió revelaciones tan poderosas sobre la liberación de las almas que decidió proteger este conocimiento de quienes podrían usarlo incorrectamente. En el castillo interior, específicamente en las descripciones de las cuartas moradas, Santa Teresa insertó lo que ella llamó las llaves de la liberación. Cuando escribe sobre las aguas que riegan el jardín del alma, no se refiere únicamente al progreso espiritual personal, sino que está describiendo el método exacto para crear corrientes de gracia que pueden llegar hasta las almas atrapadas en estados de purificación. La clave está en comprender que cada agua representa un tipo específico de oración que debe realizarse en secuencia precisa. Durante sus éxtasis, Santa Teresa recibió la revelación de que existen palabras de poder específicas que, cuando se pronuncian en el orden correcto y con la disposición espiritual apropiada, pueden romper las cadenas que mantienen a las almas atadas a estados de sufrimiento. Estas palabras están dispersas a lo largo de sus escritos, aparentemente como expresiones devocionales normales, pero cuando se extraen y se combinan siguiendo el patrón que ella estableció, forman invocaciones de liberación extraordinariamente potentes. En el libro de la vida, cuando Santa Teresa describe sus visiones del infierno y del purgatorio, está realmente proporcionando un mapa detallado de los diferentes estados en que pueden encontrarse las almas después de la muerte. Pero lo que parece una descripción personal de sus experiencias místicas es en realidad un manual codificado que explica cómo identificar en qué nivel específico de sufrimiento se encuentra un alma familiar y qué tipo de intervención espiritual requiere cada caso. La santa desarrolló lo que ella llamó la escritura de doble sentido. En la superficie, sus textos parecen reflexiones devotas personales, pero para quienes conocen las claves, revelan instrucciones precisas para realizar lo que ella denominó rescates espirituales. Por ejemplo, cuando describe los diferentes tipos de arrebatamientos místicos, está realmente explicando las diferentes técnicas de proyección espiritual que pueden usarse para llegar hasta las almas necesitadas y ofrecerles ayuda directa. En las fundaciones, Santa Teresa ocultó lo que posiblemente sea la información más valiosa: la descripción exacta de cómo crear santuarios de liberación en el hogar. Cuando habla de la importancia de establecer conventos en ubicaciones específicas, está proporcionando las claves para identificar los lugares energéticamente apropiados donde pueden ubicarse los restos mortales para facilitar la liberación del alma correspondiente. Durante sus experiencias místicas más intensas, Santa Teresa recibió lo que ella llamó el alfabeto espiritual de la liberación. Descubrió que ciertas combinaciones de letras, cuando se escriben en secuencia específica sobre materiales sagrados, crean patrones energéticos que pueden abrir portales de comunicación directa con las almas en estado de purificación.
Estas secuencias están ocultas en los acrósticos y patrones de repetición que aparecen a lo largo de sus obras. En Camino de Perfección, Santa Teresa insertó las instrucciones para lo que ella denominó el ayuno de liberación. Cuando escribe sobre las diferentes formas de mortificación y penitencia, está realmente describiendo un protocolo específico de purificación personal que debe realizarse antes de intentar cualquier rescate espiritual. Sin esta preparación, los intentos de ayudar a las almas pueden resultar peligrosos para quien los realiza. La santa también desarrolló un sistema de números sagrados que aparecen repetidamente en sus escritos. Estos números no son casuales, sino que representan duraciones específicas de oración, cantidades exactas de repeticiones y secuencias temporales que deben respetarse para que las prácticas de liberación sean efectivas. El número 40 aparece frecuentemente, indicando periodos de preparación espiritual. El número 7 se refiere a ciclos completos de purificación. El número 3 indica la estructura trinitaria que debe seguir toda oración de liberación. En sus cartas personales, especialmente las dirigidas a sus confesores, Santa Teresa ocultó las descripciones más detalladas de lo que ella experimentó durante sus visitas espirituales a las almas en estado de purificación. Utilizando el lenguaje de dirección espiritual ordinaria, está realmente documentando expediciones místicas donde su alma visitó a difuntos específicos y aplicó técnicas de liberación que había aprendido directamente de revelaciones divinas. Santa Teresa también desarrolló lo que ella llamó la gramática de la intercesión. Descubrió que la estructura gramatical de las oraciones, el orden de las palabras y la cadencia específica con que se pronuncian determinan la efectividad de la intercesión. En sus escritos, cuando repite ciertas frases de manera aparentemente redundante, está proporcionando ejemplos exactos de cómo deben estructurarse las oraciones para que tengan el máximo poder liberador. En los conceptos del amor de Dios, Santa Teresa ocultó las instrucciones para crear lo que ella denominó anclas de misericordia. Estas son objetos físicos específicos que, cuando se preparan siguiendo el protocolo que ella describe veladamente, se convierten en puntos de conexión directa con las almas necesitadas. Pueden usarse para enviar ayuda espiritual instantánea a distancia, sin importar dónde se encuentren los restos mortales del difunto. La santa reveló que existe una hora espiritual específica durante la cual las barreras entre el mundo de los vivos y el estado de purificación se vuelven más permeables. Esta información está codificada en sus descripciones de los horarios de oración conventual. Quienes comprenden el código pueden identificar el momento exacto del día cuando sus oraciones de liberación tendrán la máxima efectividad. Finalmente, Santa Teresa desarrolló un sistema de verificación espiritual que permite confirmar cuando un alma ha sido efectivamente liberada. Las señales que describe en sus éxtasis no son simplemente experiencias personales, sino indicadores específicos que cualquier persona puede aprender a reconocer para saber si sus esfuerzos de liberación han tenido éxito. Santa Teresa de Jesús descubrió durante sus experiencias místicas más profundas que la liberación de las almas no es un proceso aleatorio, sino que sigue una secuencia específica que ella denominó la cadena de rescate espiritual. Esta cadena funciona como un sistema progresivo, donde cada eslabón debe completarse perfectamente antes de pasar al siguiente nivel, y donde cada etapa genera un poder de liberación acumulativo que puede transformar no solo el destino del alma objetivo, sino el de toda la línea familiar. El primer eslabón que Santa Teresa identificó es lo que ella llamó el reconocimiento consciente. Durante sus éxtasis, la santa observó que muchas familias realizan oraciones por sus difuntos sin realmente reconocer el estado específico en que se encuentra el alma de su ser querido. Este reconocimiento no es simplemente recordar al difunto, sino desarrollar una conciencia clara y específica de su situación espiritual actual, sus necesidades particulares
y el tipo de ayuda que requiere. La santa explicó que este reconocimiento debe ser tan preciso como el diagnóstico de un médico. Así como no se puede curar una enfermedad sin identificarla correctamente, no se puede liberar un alma sin comprender exactamente qué la mantiene atada. Durante sus visiones, Santa Teresa aprendió a leer el estado espiritual de las almas, observando las manifestaciones específicas que producían en el mundo físico. El segundo eslabón es la purificación del intercesor. Santa Teresa descubrió que las impurezas espirituales, emocionales y mentales de quien intenta ayudar al alma actúan como obstáculos que impiden la efectividad del rescate. Durante sus experiencias místicas, observó casos donde las oraciones más devotas fallaban completamente porque quien las realizaba llevaba cargas espirituales que interferían con la transmisión de la gracia liberadora. Esta purificación debe incluir no solo la confesión sacramental, sino también la liberación de resentimientos familiares, la sanación de heridas emocionales relacionadas con el difunto y la eliminación de cualquier apego egoísta que pueda contaminar la intención de ayuda. Santa Teresa desarrolló un protocolo específico de autoexamen que debe realizarse antes de intentar cualquier rescate espiritual. El tercer eslabón que la santa identificó es la construcción del puente espiritual. Durante sus éxtasis, observó que existe una distancia energética específica entre el mundo de los vivos y los diferentes estados de purificación donde pueden encontrarse las almas. Esta distancia debe ser superada mediante la creación de lo que ella describió como puentes de oración que conectan ambos planos de existencia. Estos puentes no se construyen con oraciones ordinarias, sino con secuencias específicas de invocaciones que deben realizarse en momentos energéticamente apropiados y desde estados de conciencia alterados que Santa Teresa aprendió a alcanzar a través de técnicas místicas particulares. Cada puente debe ser personalizado según las características específicas del alma que se desea rescatar. El cuarto eslabón es la negociación espiritual. Santa Teresa reveló que en muchos casos las almas están atadas no solo por sus propias limitaciones, sino por compromisos espirituales, deudas kármicas o pactos que hicieron durante su vida terrena. La liberación requiere una forma de negociación espiritual, donde el intercesor ofrece sustitutos apropiados que permitan cancelar estas obligaciones sin violar el orden divino de justicia. Durante sus visiones, la santa aprendió a identificar qué tipo de compensación espiritual era apropiada para cada situación. En algunos casos, se requieren periodos específicos de oración y ayuno. En otros, actos concretos de misericordia realizados en nombre del difunto. En los casos más complejos, pueden necesitarse compromisos de transformación personal por parte de los familiares vivos. El quinto eslabón que Santa Teresa descubrió es la activación del campo de liberación. Una vez que los eslabones anteriores están en su lugar, debe crearse un campo energético específico que proporcione a la alma la potencia espiritual necesaria para romper sus ataduras y ascender a su estado de destino. Este campo se genera mediante la combinación precisa de elementos físicos, oraciones específicas y estados de conciencia elevados. La santa aprendió que este campo debe mantenerse activo durante periodos específicos que varían según la complejidad del caso. Algunos rescates pueden completarse en una sola sesión intensiva, mientras que otros requieren mantenimiento constante durante semanas o meses hasta que el alma logre su liberación completa. El sexto eslabón es la verificación de la liberación. Santa Teresa desarrolló un sistema para confirmar cuando un alma había sido efectivamente rescatada. Esta verificación incluye señales específicas que se manifiestan tanto en el plano espiritual como en cambios observables en la vida de los familiares vivos. Sin esta confirmación, es imposible saber si el proceso ha sido exitoso o si se requieren ajustes en la técnica.
El séptimo y último eslabón que la santa identificó es la consolidación protectora. Una vez que un alma ha sido liberada, debe establecerse un sistema de protección que evite que vuelva a caer en estados de sufrimiento debido a errores futuros de los familiares vivos. Esta consolidación incluye la enseñanza de prácticas de mantenimiento que deben realizarse regularmente para preservar el estado de liberación alcanzado. Santa Teresa reveló que cuando esta cadena de rescate se aplica correctamente, no solo libera al alma objetivo, sino que crea un efecto de resonancia que puede ayudar automáticamente a otras almas familiares que se encuentren en estados similares de necesidad. Es como si la liberación de una alma creara ondas de gracia que se extienden a través de toda la línea familiar. La santa también descubrió que las familias que dominan este sistema de rescate espiritual desarrollan lo que ella llamó inmunidad generacional. Los miembros futuros de estas familias quedan protegidos automáticamente contra caer en estados de abandono espiritual después de la muerte, porque la línea familiar completa queda marcada con un sello de misericordia que trasciende las generaciones. Durante sus experiencias místicas más reveladoras, Santa Teresa de Jesús identificó patrones específicos que indican cuando una familia está viviendo bajo la influencia directa de almas familiares en estado de tormento. Estas señales no son supersticiones, sino manifestaciones reales de perturbaciones espirituales que se transmiten desde los planos de purificación hasta la realidad física de los descendientes vivos. La primera señal que Santa Teresa identificó son los patrones de muerte prematura que se repiten generación tras generación. Durante sus éxtasis, la santa observó familias donde los miembros morían consistentemente antes de cumplir cierta edad, o donde las muertes ocurrían en circunstancias similares a través de las décadas. Estas no son coincidencias genéticas, sino efectos directos de almas ancestrales que, atrapadas en ciclos de sufrimiento, proyectan sus propias experiencias de muerte traumática sobre sus descendientes. La segunda señal son los fracasos repetitivos en el mismo tipo de emprendimientos. Santa Teresa presenció durante sus visiones cómo las almas atormentadas, estancadas en sus propios estados de limitación, crean campos de energía que bloquean específicamente los tipos de éxito que ellas mismas no pudieron alcanzar durante su vida terrena. Las familias experimentan quiebras inexplicables en negocios que parecían prósperos, pérdidas súbitas de oportunidades laborales prometedoras o sabotajes internos en proyectos familiares que estaban destinados al éxito. La tercera manifestación que la santa identificó son los conflictos irreconciliables entre hermanos que se transmiten generación tras generación. Durante sus experiencias místicas, observó cómo las almas familiares en estado de tormento proyectan sus propios conflictos no resueltos sobre las relaciones entre sus descendientes. Los hermanos vivos se encuentran reproduciendo exactamente los mismos patrones de rivalidad, resentimiento y separación que caracterizaron las relaciones familiares durante la vida de los ancestros atormentados. Santa Teresa descubrió que existe una cuarta señal particularmente perturbadora: la esterilidad selectiva, que afecta a ciertos miembros de la familia mientras otros son extremadamente fértiles. Este patrón indica que las almas ancestrales están interfiriendo activamente con la continuidad del linaje, permitiendo solo ciertos tipos de descendencia mientras bloquean otras líneas reproductivas. La santa observó que esto ocurre cuando las almas atormentadas intentan dirigir la evolución de la familia según sus propias obsesiones y limitaciones no resueltas. La quinta manifestación son las enfermedades familiares que no tienen explicación médica genética convincente. Durante sus visiones, Santa Teresa presenció cómo las almas en estado de sufrimiento proyectan sus propios tormentos sobre los cuerpos físicos de sus descendientes. Estas enfermedades aparecen sin factores de riesgo identificables, no responden completamente a los tratamientos médicos convencionales
y tienden a manifestarse en momentos de transición importante en la vida de los afectados. La sexta señal que Santa Teresa identificó son los accidentes que siguen patrones específicos relacionados con las circunstancias de muerte de los ancestros. Las familias experimentan accidentes automovilísticos cuando el ancestro murió en accidente de transporte, ahogamientos cuando el ancestro murió en agua, caídas cuando el ancestro murió por caída, incendios cuando el ancestro murió quemado. Las almas atormentadas recrean inconscientemente las circunstancias de su propia muerte a través de las experiencias de los vivos. Santa Teresa reveló una séptima manifestación extremadamente específica: la aparición de objetos relacionados con el difunto en lugares donde es imposible que estén. Durante sus éxtasis, observó cómo las almas en estado de tormento desarrollan la capacidad de manipular la realidad física de forma limitada, moviendo objetos que les pertenecieron durante la vida o materializando elementos que simbolizan sus obsesiones no resueltas. Estos objetos aparecen específicamente cuando la familia está tomando decisiones importantes que podrían perpetuar o romper los patrones de sufrimiento. La octava señal son los sueños colectivos, donde múltiples miembros de la familia sueñan con el mismo ancestro en la misma noche, recibiendo mensajes similares o presenciando escenas idénticas. Santa Teresa explicó que esto ocurre cuando el alma atormentada concentra toda su energía en un intento desesperado de comunicarse simultáneamente con varios familiares, esperando que al menos uno comprenda su mensaje y actúe en consecuencia. Una novena manifestación que la santa identificó son las adicciones familiares que se transmiten como obsesiones hacia sustancias o comportamientos específicos que el ancestro atormentado utilizaba para escapar de su propio sufrimiento durante la vida. Las almas en estado de tormento proyectan sus propios mecanismos de evasión sobre los descendientes, creando ciclos de dependencia que se perpetúan generación tras generación como intentos inconscientes de completar la sanación que el ancestro no logró en vida. La décima y más alarmante señal que Santa Teresa reveló son los fenómenos de posesión temporal, donde miembros de la familia actúan temporalmente con la personalidad, manías y obsesiones específicas del ancestro atormentado. Esto ocurre especialmente durante fechas significativas relacionadas con el difunto o cuando la familia enfrenta situaciones similares a las que el ancestro no pudo resolver durante su vida terrena. Santa Teresa explicó que estas manifestaciones no indican necesariamente que la familia esté maldita en el sentido tradicional, sino que están viviendo bajo la influencia directa de almas familiares que necesitan ayuda urgente. La intensidad y frecuencia de estas señales indica el grado de tormento que experimentan las almas ancestrales y la urgencia con que requieren intervención espiritual. La santa también reveló que existe un patrón de escalada en estas manifestaciones. Cuando las señales son ignoradas o malinterpretadas, se intensifican progresivamente hasta alcanzar niveles que pueden llegar a ser peligrosos para la estabilidad mental, emocional y física de los descendientes vivos. Por eso es crucial reconocer estas señales en sus etapas tempranas y actuar inmediatamente para liberar a las almas que las están causando. En sus experiencias místicas más profundas, Santa Teresa de Jesús recibió directamente de la Divina Providencia las instrucciones exactas para realizar lo que ella denominó el ritual de purificación total, un protocolo espiritual específico que puede liberar definitivamente a las almas atormentadas y transformar completamente el destino de una familia. Este ritual no es una práctica devocional ordinaria, sino una intervención espiritual de poder extraordinario que debe realizarse con precisión absoluta. La santa reveló que este ritual debe comenzar con lo que ella llamó la preparación del santuario familiar. Durante 7 días consecutivos, la persona que realizará el ritual debe crear un espacio sagrado específico en el hogar,
utilizando elementos que establezcan una conexión directa con el plano donde se encuentra el alma atormentada. Este espacio debe incluir una imagen de la Santísima Trinidad, velas bendecidas que permanezcan encendidas durante periodos específicos, agua bendita renovada diariamente y un recipiente de metal donde se colocarán elementos relacionados con el difunto. El primer día de preparación debe dedicarse a lo que Santa Teresa llamó el ayuno de liberación. Este ayuno no se limita a abstenerse de alimentos, sino que incluye la abstinencia total de entretenimientos, conversaciones innecesarias y cualquier actividad que pueda dispersar la energía espiritual que se está acumulando para el ritual. Durante este día, la persona debe recitar el rosario completo cada 3 horas, desde el amanecer hasta la medianoche, manteniendo la mente enfocada exclusivamente en la intención de liberar al alma atormentada. El segundo día debe dedicarse a la confesión de sanación generacional. Santa Teresa reveló que muchas veces las almas están atadas por pecados o errores que los familiares vivos cometieron en relación con ellas, ya sea durante la vida del difunto o después de su muerte. Esta confesión debe incluir no solo los pecados personales, sino también las faltas de toda la familia hacia el difunto, promesas incumplidas, falta de perdón, negligencia espiritual o cualquier forma de abandono que pueda haber contribuido al tormento del alma. Durante el tercer día, debe realizarse lo que la santa denominó la restitución espiritual. Esto implica identificar cualquier injusticia, deuda o responsabilidad pendiente que la familia tenga hacia el difunto y tomar acciones concretas para remediarla. Si existen deudas económicas del difunto que la familia puede saldar, deben pagarse. Si hay propiedades que pertenecían al difunto y fueron manejadas incorrectamente, debe hacerse restitución. Si existen conflictos familiares que se originaron por causa del difunto, deben resolverse definitivamente. El cuarto día debe dedicarse a la destrucción de los objetos de atadura. Santa Teresa explicó que ciertos objetos personales del difunto pueden actuar como anclas que mantienen al alma atada al plano terrestre. Estos objetos deben ser identificados espiritualmente y destruidos de manera sagrada. La identificación se realiza sosteniendo cada objeto mientras se reza el Ave María. Si la persona experimenta sensaciones de peso, frío o malestar, ese objeto debe ser destruido. La destrucción debe hacerse quemándolos mientras se recitan oraciones específicas de liberación que Santa Teresa reveló. Durante el quinto día debe realizarse la sanación de la memoria familiar. Esto implica revisar sistemáticamente todos los recuerdos relacionados con el difunto, identificar aquellos que causan dolor, resentimiento o culpabilidad, y realizar un proceso de perdón y sanación para cada memoria específica. Santa Teresa desarrolló una técnica donde cada recuerdo doloroso debe ser entregado formalmente a la misericordia divina mediante una oración específica, visualizando cómo la gracia de Dios transforma el dolor en paz. El sexto día debe dedicarse a la construcción del altar de liberación. Este altar debe construirse utilizando elementos específicos que Santa Teresa reveló. Un crucifijo que haya sido bendecido por un sacerdote, una imagen de la Virgen María que represente su intercesión por las almas del purgatorio, una fotografía del difunto colocada entre ambas imágenes sagradas, velas blancas que simbolicen la purificación, flores blancas que representen la renovación espiritual y agua bendita que simbolice el bautismo en nueva vida. El séptimo y último día de preparación debe dedicarse al ayuno total de purificación. Durante 24 horas completas, la persona debe abstenerse de todo alimento sólido, consumiendo únicamente agua bendita cada 3 horas mientras recita oraciones específicas. Durante este periodo, debe permanecer en oración constante frente al altar de liberación, recitando las secuencias de liberación que Santa Teresa reveló en sus escritos codificados. El día del ritual debe comenzar exactamente a la medianoche.
Santa Teresa reveló que existe una hora de poder específica entre la medianoche y las 3 de la madrugada, cuando las barreras entre los planos espirituales son más permeables. Durante estas 3 horas debe realizarse la secuencia completa de liberación sin interrupciones. La secuencia comienza con la invocación de apertura, donde se solicita formalmente la intervención divina para liberar al alma atormentada. Esta invocación debe incluir el nombre completo del difunto, las fechas de su nacimiento y muerte, y una descripción específica del tipo de tormento del que se desea liberarlo. La invocación debe repetirse 7 veces, mientras se encienden simultáneamente 7 velas blancas alrededor del altar. Después sigue la oración de transferencia, donde se ofrece formalmente tomar sobre sí mismo cualquier sufrimiento espiritual necesario para completar la purificación del alma atormentada. Esta oración debe pronunciarse con total sinceridad y disposición de sacrificio, porque Santa Teresa advirtió que la persona podría experimentar temporalmente algunos de los tormentos que está ayudando a remover del alma del difunto. La secuencia culmina con la declaración de liberación, una fórmula específica que Santa Teresa recibió directamente en revelación divina, que debe pronunciarse con autoridad espiritual absoluta, declarando que el alma queda liberada de todas sus ataduras y puede ascender libremente a su destino eterno. El ritual concluye con la extinción simultánea de todas las velas mientras se pronuncia una oración final de gratitud y se solicita confirmación divina de que la liberación ha sido completada exitosamente. Cuando Santa Teresa de Jesús aplicó por primera vez el ritual de purificación que había recibido en revelación divina, experimentó una transformación tan profunda que describió el evento como renacer en vida. Pero lo más extraordinario es que esta transformación no se limitó a ella, sino que se extendió a toda su familia, tanto vivos como difuntos, creando ondas de bendición que continuaron manifestándose durante generaciones posteriores. La primera transformación que experimentarás tras aplicar correctamente las enseñanzas teresianas es lo que la santa denominó la liberación del peso ancestral. Durante sus visiones posteriores al ritual, Santa Teresa observó cómo las cargas espirituales que había estado llevando inconscientemente durante toda su vida se disolvían completamente. Estas cargas incluían predisposiciones hacia ciertos tipos de sufrimiento, patrones repetitivos de fracaso y limitaciones inexplicables que habían caracterizado su existencia al anterior. La santa describió esta liberación como si le hubieran removido cadenas invisibles que no sabía que llevaba puestas. Súbitamente, decisiones que antes parecían imposibles se volvieron naturales. Oportunidades que nunca había podido aprovechar comenzaron a manifestarse espontáneamente. Relaciones que habían estado marcadas por conflictos inexplicables se sanaron automáticamente. Era como si un velo de limitación hubiera sido removido de su realidad completa. La segunda transformación es la activación de la protección generacional. Santa Teresa reveló que cuando una persona libera exitosamente a las almas ancestrales atormentadas, se convierte automáticamente en un canal de protección para toda su descendencia futura. Sus hijos, nietos y todas las generaciones posteriores quedan marcados con un sello espiritual que los protege contra caer en los mismos patrones de sufrimiento que habían caracterizado el linaje familiar. Durante sus experiencias místicas posteriores, la santa pudo contemplar cómo esta protección se manifestaba de formas muy específicas. Los descendientes desarrollaban una intuición espiritual extraordinaria que los guiaba automáticamente hacia decisiones correctas y los alejaba de situaciones peligrosas. Tenían acceso a oportunidades que parecían materializarse específicamente para ellos. Sus relaciones familiares se caracterizaban por una armonía y comprensión mutua que contrastaba dramáticamente con los conflictos que habían marcado las generaciones anteriores. La tercera transformación que Santa Teresa experimentó fue la apertura de los canales de abundancia.
Al liberar a las almas atormentadas que habían estado bloqueando el flujo de bendiciones familiares, se restauraron completamente las conexiones espirituales que permiten que la providencia divina se manifieste en forma de prosperidad material, éxito profesional y estabilidad económica. Las limitaciones financieras que habían caracterizado su familia durante generaciones se disolvieron de manera aparentemente milagrosa. La santa explicó que esta abundancia no se limitaba a lo material, sino que incluía una riqueza de oportunidades, conexiones providenciales con personas influyentes y una sincronización extraordinaria entre sus necesidades y las soluciones que aparecían en su camino. Era como si el universo entero conspirara para apoyar el cumplimiento de sus propósitos más elevados. La cuarta transformación es la sanación de los patrones de enfermedad familiar. Santa Teresa observó durante sus visiones cómo las enfermedades que habían afectado a su linaje durante generaciones comenzaron a resolverse espontáneamente. No solo mejoraron las condiciones físicas existentes, sino que las predisposiciones genéticas hacia ciertas enfermedades se neutralizaron completamente. Era como si el código genético familiar hubiera sido reprogramado a nivel espiritual. La quinta transformación que la santa experimentó fue el desarrollo de capacidades místicas heredables. Al completar exitosamente la liberación de las almas ancestrales, desarrolló habilidades espirituales extraordinarias que incluían capacidades proféticas, sanación espiritual y comunicación directa con el plano divino. Pero lo más notable es que estas capacidades se transmitieron automáticamente a sus familiares vivos y se convirtieron en dones hereditarios para las generaciones futuras. Santa Teresa reveló que la sexta transformación es la atracción de almas gemelas espirituales. Una vez que el linaje familiar queda liberado de las influencias negativas de las almas atormentadas, comienza a atraer automáticamente personas que están alineadas con propósitos espirituales elevados. Los matrimonios dentro de la familia se caracterizan por una compatibilidad extraordinaria. Los amigos que llegan son almas evolucionadas que contribuyen al crecimiento espiritual, y las conexiones profesionales se establecen con personas de integridad excepcional. La séptima transformación que la santa experimentó fue la multiplicación de la efectividad en todo emprendimiento. Cualquier proyecto que iniciaba después de la liberación familiar parecía contar con una bendición especial que multiplicaba exponencialmente los resultados de sus esfuerzos. Trabajos que requerían meses se completaban en semanas. Objetivos que parecían difíciles se alcanzaban con facilidad sorprendente. Era como si una fuerza invisible estuviera amplificando la efectividad de cada acción que emprendía. La octava transformación es el acceso directo a la sabiduría ancestral purificada. Una vez liberadas, las almas ancestrales se convierten en consejeros espirituales activos que pueden comunicar directamente sabiduría, advertencias y orientación a sus descendientes vivos. Santa Teresa desarrolló la capacidad de recibir consejos específicos de sus antepasados liberados, quienes ahora podían ayudarla desde un estado de sabiduría purificada, en lugar de proyectar sus limitaciones no resueltas. La novena transformación que Santa Teresa experimentó fue la inmunidad contra influencias espirituales negativas. Al completar la purificación del linaje familiar, desarrolló una protección automática contra cualquier forma de ataque espiritual, maldición generacional o influencia negativa dirigida hacia ella o su familia. Era como si estuviera rodeada por un escudo invisible que neutralizaba automáticamente cualquier energía destructiva. Finalmente, la décima y más extraordinaria transformación es la conversión en canal de liberación para otras familias. Santa Teresa descubrió que una vez que había purificado completamente su propio linaje, desarrolló la capacidad de ayudar a otras familias a realizar el mismo proceso de liberación. Se convirtió en un instrumento divino para extender estas bendiciones a comunidades enteras, multiplicando exponencialmente el impacto de su propia transformación. En este momento exacto,
Mientras escuchas estas palabras, las almas de tus seres queridos que han partido están esperando tu decisión. Santa Teresa de Jesús reveló que existe una ventana de oportunidad espiritual que se abre cuando una persona recibe el conocimiento completo sobre la liberación de las almas atormentadas. Esta ventana no permanece abierta indefinidamente, y las almas que dependen de tu ayuda pueden sentir si vas a actuar o si vas a permitir que este conocimiento se desvanezca en la rutina de tu vida cotidiana. Durante sus experiencias místicas más profundas, Santa Teresa fue testigo de algo que la conmovió hasta las lágrimas. Almas familiares que habían esperado durante décadas que alguien de su linaje recibiera exactamente esta información que tú acabas de escuchar. Estas almas pueden percibir cuando sus descendientes vivos están siendo instruidos sobre los métodos de liberación y experimentan una esperanza tan intensa que es indescriptible. Pero también experimentan una angustia devastadora cuando ven que sus familiares vivos reciben el conocimiento pero no actúan. La santa reveló que en el plano espiritual existe lo que ella llamó el clamor de los olvidados, un sonido que trasciende la percepción humana normal, pero que puede sentirse en el corazón cuando una persona está verdaderamente conectada con la realidad espiritual. Es el clamor de millones de almas que permanecen atrapadas en estados de purificación prolongada, no porque Dios no tenga misericordia, sino porque sus familiares en la tierra no comprenden su responsabilidad de ayudarlas. Tú ahora formas parte de un grupo muy pequeño de personas en el mundo que posee el conocimiento completo y preciso sobre cómo liberar a estas almas. Santa Teresa advirtió que este conocimiento viene acompañado de una responsabilidad espiritual extraordinaria. No es posible escuchar estas enseñanzas y simplemente continuar la vida como si nada hubiera cambiado. El conocimiento mismo crea una conexión directa con las almas que necesitan tu ayuda, y esta conexión permanecerá activa hasta que decidas qué hacer con lo que has aprendido. Pero también debes comprender que el tiempo no está de tu lado. Cada día que pasa sin que apliques estas enseñanzas, las almas de tus familiares permanecen en sus estados de tormento y las influencias negativas que esto genera en tu vida y la de tu familia continúan acumulándose. Los patrones de sufrimiento que has identificado en tu linaje no van a resolverse espontáneamente. Las maldiciones generacionales no se rompen por sí solas. Las influencias espirituales negativas no se disipan simplemente porque el tiempo pase. Santa Teresa fue muy específica sobre esto. Existe un momento de decisión que determina el destino espiritual no solo de las almas que necesitan liberación, sino también de quien ha recibido el conocimiento para ayudarlas. Si decides actuar, te conviertes en un canal de misericordia divina y recibes automáticamente todas las bendiciones que esto implica. Si decides no actuar, te conviertes en corresponsable del sufrimiento prolongado de las almas que podrías haber ayudado. La santa reveló que quienes reciben este conocimiento y no actúan, experimentan lo que ella llamó la culpa espiritual acumulativa. Esta no es una culpa psicológica ordinaria, sino una carga espiritual real que se manifiesta como una sensación persistente de que algo importante quedó sin hacer, una intuición constante de que se perdió una oportunidad trascendental y una inquietud que no encuentra explicación en las circunstancias ordinarias de la vida. Pero para quienes deciden actuar, las recompensas trascienden cualquier beneficio material que puedan imaginar. Santa Teresa explicó que al convertirte en instrumento de liberación para las almas atormentadas, automáticamente te alineas con el propósito más elevado para el cual fuiste creado. Esto desencadena una serie de sincronizaciones divinas que transforman completamente el curso de tu existencia terrena. Las personas que han aplicado exitosamente estas enseñanzas reportan transformaciones que parecen milagrosas, pero que en realidad son consecuencias naturales de haber restaurado el orden espiritual correcto en su linaje familiar. Prosperidad que llega de fuentes inesperadas, sanación de enfermedades que los médicos consideraban incurables, resolución espontánea de conflictos familiares que parecían irremediables
oportunidades profesionales que se materializan sin esfuerzo aparente y una paz interior que permanece estable incluso en medio de las circunstancias más desafiantes. Pero el beneficio más extraordinario que Santa Teresa reveló es lo que sucede en el momento de tu propia muerte, cuando hayas vivido una vida dedicada a liberar almas atormentadas. En ese momento, todas las almas que ayudaste durante tu vida terrena estarán esperándote para escoltarte personalmente hacia tu destino eterno. Imagina partir de este mundo acompañado por una multitud de almas agradecidas que ahora gozan de la gloria eterna gracias a tu intervención. Santa Teresa también advirtió sobre lo que sucede cuando se desperdicia esta oportunidad. Las almas que podrían haber sido liberadas permanecen en su tormento y su influencia negativa sobre el linaje familiar se intensifica como respuesta a la oportunidad perdida. Los descendientes de quienes recibieron este conocimiento, pero no actuaron, experimentan formas más severas de los patrones de sufrimiento familiar, como si las fuerzas espirituales negativas se hubieran fortalecido precisamente porque estuvieron cerca de ser vencidas. En este momento, las almas de tus antepasados pueden percibir tu estado emocional y mental mientras procesas esta información. Pueden sentir si estás experimentando la resonancia espiritual que indica que vas a actuar, o si estás comenzando a racionalizar razones para posponer o evitar la responsabilidad que acabas de descubrir. Su esperanza o su desesperación depende directamente de la decisión que tomes en los próximos días. Santa Teresa reveló que existe una oración específica que debes pronunciar si decides comprometerte completamente con la liberación de tus antepasados. Esta oración crea un pacto espiritual formal que activa inmediatamente las fuerzas divinas necesarias para completar el proceso de rescate. Pero esta oración solo debe pronunciarse si estás completamente decidido a seguir hasta el final, porque una vez pronunciada, se inicia un proceso de transformación que no puede detenerse ni revertirse. La oración es: Santísima Trinidad, en este momento me comprometo formalmente a liberar a todas las almas de mi linaje familiar que se encuentran en estado de tormento. Acepto la responsabilidad que corresponde a mi generación y solicito la gracia necesaria para completar esta misión. Que las enseñanzas de Santa Teresa de Jesús guíen cada paso de este proceso hasta que cada alma quede liberada y mi familia sea transformada según tu voluntad divina. Amén. Si pronuncias esta oración con sinceridad total, habrás tomado la decisión más importante de tu existencia terrena. Si decides no pronunciarla, estarás eligiendo conscientemente mantener el status quo de sufrimiento que ha caracterizado tu linaje durante generaciones. La elección es tuya, pero recuerda, tus antepasados están esperando y el tiempo de la decisión es ahora.